días a todos, hermanos, Dios los bendiga. El día de hoy estaremos estudiando en el libro de Marcos, en el capítulo 14, de los versos del 53 al 65. Y no es extraño, hermanos, o no les sorprendería saber que a lo largo de la historia han existido un sinfín de juicios injustos, donde muchos inocentes han sido condenados y muchos culpables absueltos y liberados. Les comento que no nos sorprende debido a la naturaleza de este mundo caído en el cual reina la injusticia. Pero jamás, hermanos, ha habido ni habrá un juicio más injusto como en el que se nos relata en estos versos. No solo por las grandes mentiras, corrupción y irregularidades, sino también porque era enjuiciado el hombre más perfecto que haya vivido jamás, cuyo caminar fue intachable desde que nació hasta el día de su muerte. Por eso considero que no hay nada que genere más impotencia que escuchar este juicio injusto al único hombre justo en la historia. Pero no solo fue el juicio más injusto de la historia, fue el más importante, porque de ese veredicto dependíamos todos nosotros los que ahora servimos a Cristo. Me llama mucho la atención, hermanos, cómo Marcos resalta el detalle que Pedro estuvo siguiendo de cerca a Jesús en todo este proceso, pero a una distancia confortable y prudente. Incluso hasta estaba sentado con los alguaciles calentándose las manos en el fuego, donde posteriormente negaría a Jesús 3 veces, como hace unas horas antes Jesús se lo había profetizado. Y me resulta muy sorprendente, hermanos, como que al hombre que veíamos cómo se jactaba de dar su vida por Cristo, aquí lo vemos seguir a Cristo, porque definitivamente lo amaba, pero desde una posición segura y confortable. Y hermanos, asegurémonos de que si decimos ser creyentes, de que este no sea nuestro caso. Que seguimos a Jesús, pero sin acercarnos demasiado. Porque ese tipo de cristianos o ese tipo de cristianismo no soportará la prueba en el día indicado. Así como le sucedió a Pedro esa noche, porque no sabemos, hermanos, hasta cuándo tendremos la libertad de seguir a Cristo libremente. Y déjeme decirle algo. Aquellos que viven un cristianismo seguro y confortable no pasarán la prueba. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice Cristo. Y volviendo al juicio, vemos a lo largo de estos pasajes, vemos cómo Jesús soportó acusaciones tras acusaciones humildemente, como lo profetizaba Isaías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció y no abrió su boca. Ya en ese momento, debido a la desesperación de Caifás y los fariseos, al no poder enjuiciar a Jesús, desesperadamente recurren a querer enjuiciar a Jesús con sus propias palabras y le preguntan: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? No era un tema de todo lo que había hecho, tantas maravillas y prodigios, más bien un tema de identidad. A lo cual Jesús responde de manera inequívoca y dice: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre a la diestra con poder. Jesús les dio la respuesta que tanto esperaban para enjuiciarlo. Tan cegados y necios estaban, que aún Jesús, revelando su identidad, no podían ver más allá de su odio y rabia a Jesús, incluso ignorando que Jesús era aquel que tanto se mencionaba en aquellas escrituras que tanto profesaban conocer. Me encanta, hermanos, la respuesta de Jesús, que prácticamente le decía a Caifás: hoy estoy aquí compadeciendo ante ti, pero un día me verás regresando con toda la gloria de Dios, y tú compadecerás ante el juicio de Dios. Y en vez de llenarse de terror, Caifás, hermano, se sintió aliviado, porque por fin
mandaría a Jesús a la muerte. Y en un acto de teatro y exageración de drama, si lo quieres ver así, Caifás hasta se rasga sus vestiduras y se exclama: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Cuánta hipocresía, hermanos, de aquellos hombres. Y lo que sucedió, hermanos, después, a continuación, fue absolutamente grotesco y salvaje. La diabólica crueldad de los soldados y alguaciles. En el verso 65 dice que comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza, burlándose de él, diciendo: ¿quién de nosotros te ha golpeado? Si tanto profesaba ser el Hijo de Dios. En esos momentos, hermanos, todos descargaban el odio que tanto habían cargado contra Jesús. Cuán horrible, hermanos, es mirar la condición del hombre tan perversa, que como aquel día siguen escupiendo y golpeando a Cristo. Y esto es nada más que una radiografía de la condición del hombre, y más en estos días. No fue hasta el día que nos volvimos a Cristo que Él dejó de ser nuestro rival. La gente vive para su propia gloria y para su propia voluntad y no quiere que Dios reine sobre ellos. Dios lo ven como su rival. Pero por otro lado, hermanos, estos pasajes nos muestran el alcance del amor de Dios por pecadores que la aborrecen de esa manera. Ese día Jesús estaba recibiendo el dolor, la vergüenza, la humillación que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Por eso comentábamos, hermanos, que de este juicio dependíamos todos nosotros. Éramos tú y yo los que merecíamos ser humillados y escupidos, pero Cristo decidió tomar nuestro lugar para poder justificarnos delante del Padre por la pureza de su sacrificio. Y cuando llegue el día final, hermanos, solo existirán dos grupos. ¿En cuál grupo estarás tú? ¿En el de Caifás y en el de todos aquellos que le escupieron al no reconocer la identidad de Cristo y vivir una vida egoísta? ¿O estarás en el grupo de aquellos que han venido a sus pies, humillados en arrepentimiento y fe, reconociendo a Cristo como nuestro Señor y Salvador? Aún es tiempo, hermanos, de decidir de qué lado estarás, porque para cuando Él venga en las nubes con poder y gloria, será demasiado tarde. ¿Qué te parece, hermanos, si levantamos una carta a Dios y le decimos: Señor, cómo deseo vivir como tú, que no has dejado de proclamar la verdad, pese a las burlas y los escarnios de la gente? Perdóname porque he sido negligente en anunciar la verdad, por estar más preocupado por la reacción de la gente. Permite que la muerte de Jesús, la resurrección y su segunda venida sean los temas de mayor importancia para mí. Esto sería todo, hermanos, y que Dios los bendiga. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.